Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y por un mes, ¿verdad? Y dice, ahorita me dice Vela y se acercó a mí. Me dice, oye, ¿por qué estás enseñando mucho? ¿Verdad? Y le digo, sí, yo sé. ¿Verdad? Y es algo muy bonito de estar aquí compartiendo la palabra con ustedes, ya que Dios me ha revelado muchas cosas que antes no podía entender, no podía explicarles o no podía diluirlo en mi cabeza. ¿Verdad? Pero Dios es tan grande y tan maravilloso y tan amoroso conmigo y con ustedes también, ¿verdad? Que me dice, ten paciencia, mi hijo, ahorita te voy a enseñar, ¿verdad? Y primero que nada, más quiero acordarles que mi propósito de estas enseñanzas, de este mes, ¿verdad? De Tesalonicenses, ¿verdad? Es solamente para poder aprender más acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y también como hemos visto, ¿verdad? Hemos estado leyendo capítulo tras capítulo tras capítulo, ¿verdad? Dices, Amas me está leyendo la palabra, ¿verdad? Pero a veces les explico un poco, ¿verdad? Pero he estado viendo que las clases han durado como 20 minutos, 25 minutos, media hora, ¿verdad? Y eso es lo perfecto, ¿verdad? Porque si lo puedes leer continuo, hacen como una hora y media más o menos, ¿verdad? Y estás recibiendo la palabra y estás recibiendo también un poco de explicación, ¿verdad? Pero hoy me voy a enfocar más en el resumen, ¿verdad? En la conclusión de todo esto, ¿verdad? Que es algo muy maravilloso porque cuando estamos leyendo la palabra de Dios, a veces nos seguimos de corrido, ¿verdad? Oh, pues vamos a ver qué dice. Ok, Pablo, segundo Timoteo, ¿verdad? Y a veces no ponemos atención, o a veces nos comemos una coma, o a veces no dice lo que te cambias la palabra. No es porque tú estás obrando mal, ¿verdad? Sino es tu cerebro que se confunde a veces por solamente leer por leer, ¿verdad? Y a mí me gusta, ¿cómo se llama? Leer y poner una pausa por mientras y ver, oye, ¿qué es lo que acabo de leer? Y después irme a las escrituras y ver qué es lo que correleva o qué es lo que le ayuda a ampliar esta enseñanza, ¿verdad? Y les exhorto, ¿verdad? Que hagan este tipo de cosas, que cuando lean algo, ¿verdad? Se pongan un poquito de tiempo, respiren, ¿verdad? Y después mediten en lo que acaban de leer. Y después van a las escrituras y me dicen, ok, ¿dónde puedo encontrar? Si me viene una persona y me dice, ¿dónde encuentras esto? Tienes que también, poder enseñarles en otras formas de las escrituras, ¿verdad? Y como lo estaba diciendo en las enseñanzas que estaban hechas previas en todo este mes, además he estado leyendo nomás así, ¿verdad? Pero también les di un poco de, de background information, ¿verdad? De información de lo que estaba pasando detrás de la carta, ¿verdad? Acordamos que tenían problemas, tenían tribulaciones, bla, 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 ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más importante de todo esto, verdad? Y vamos a leer el libro de Tesalonicenses. Es un libro en donde Pablo escribe hacia la iglesia de Dios y, y hace que los tesalonicenses sigan con su ministerio a pesar de los problemas constantes de sus vidas. Esta carta fue escrita para todos aquel que tiene problemas y no sabe qué hacer durante esas tribulaciones. Pero Dios nos dio varios puntos que tenemos que estudiar en todo más leímos en Tesalonicenses y vimos algunos puntos que es de esta carta, ¿verdad? Y más adelante les voy a mostrar cuáles son esos puntos, ¿verdad? Todavía no llego a esos puntos, ¿verdad? Pero es algo muy bonito que Dios me reveló y me gustaría compartirles, pero eso va a ser hasta el último. En Tesalonicenses en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vemos cómo Pablo hace una gran introducción, ¿verdad? Que dice, habla sobre la gracia, sobre la paz. Y la gracia, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido, ¿verdad? Tenemos que entender que Jesucristo nos salvó de la ira venidera y no tuvimos que hacer absolutamente nada. Solamente confesar Romanos 10, 9, 10 y ya, es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que seguir las tradiciones de que tenemos que matar al cordero y sacarle las tripas y irnos a... No, ¿verdad? Sino, no tenemos que hacer nada, solamente confesar. Eso es grandioso, ¿verdad? Ya no tenemos que hacer nada de trabajo. Vemos en el libro de Apocalipsis que lo que sucederá con esas personas que rechazaron a Dios,
¿verdad? Los que tú has ido y las dicho, mira, creen en Dios, esto, y ellos dicen, ¿sabes qué? No quiero creer en nada. Yo tengo mi propio Dios, ¿verdad? Y vamos a ver en Apocalipsis qué es lo que sucederá con estas personas. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas? La destrucción, ¿verdad? La destrucción de para siempre, ¿verdad? La segunda muerte, perdón. Y vamos a Romanos, para empezar. Vamos a Romanos. Y ahora sí los voy a traer de para aquí, para allá, de aquí para allá, ¿verdad? Pero vamos un poco calmaditos, todavía tenemos tiempo. Vamos a Romanos 5:10 y vamos a ver. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿verdad? Por su vida de Jesucristo somos salvos, ¿verdad? Es un regalo inmerecido, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Y vamos a Efesios 2. Efesios 2, del versículo 1 a 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice ahí? Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Gracias a Dios por esto. Y ahora tenemos otra palabra, ¿verdad? Que es la paz. La paz de Dios es la tranquilidad de Dios en paz interior que abunda en nuestros corazones, ¿verdad? Esa paz que proviene de Dios, ¿verdad? Es el que abunda en nuestros corazones, ¿verdad? Vamos a Juan 16:33. A Juan 16:33. Creo que ya todos hemos escuchado sobre esta, ¿verdad? 16:33. Estoy en Lucas. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Ahora vamos a Filipenses. Como les digo, los vamos a leer mucho. Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor. ¿Qué dice? Siempre, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué dice? Siempre. Hay que estar regocijados. Otra vez digo, ¿qué dice? Regocijaos, ¿verdad? Entonces lo dice 2 veces. Y dice siempre, ¿verdad? Tenemos que estar regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Wow. Ahora vamos a Isaías 26. Vamos a Isaías 26. Isaías está ya en el Viejo Testamento, casi en las últimas.
Y deja encontrarlo. Isaías 26:3. Y dice: tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿verdad? En paz, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu. Ya lo tenemos. Es algo que tenemos que trabajar y activar solo como confiando en Dios. Simplemente confiar en Dios, que Dios ya tiene la salida a los problemas. Estas dos cosas son las que nos hacen vivir el día a día. Y vamos a regresar otra vez a Romanos 5. Vamos a Romanos 5 del 1 al 11 y los voy a empezar a leer. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Verdad? La tribulación produce paciencia, ¿verdad? Somos bien pacientes porque hemos estado en unas buenas tribulaciones. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor, por Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Verdad? Estar siempre en constancia en la oración por otros hermanos, ¿verdad? Es lo que también, ese punto que tocó también. Estar en constancia en oración por otros hermanos. También vimos que los tesalonicenses cambiaban conforme a Dios. Caminaban conforme a como lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Ellos caminaban conforme Dios decía en su palabra, ¿verdad? Ellos actuaban en la palabra. Y en el versículo 2 y 3, cuando ellos oraban, ellos se acordaban de cómo trabajaban en la fe en Tesalonicenses, de cómo trabajaban con todo su amor y en la constancia en la esperanza de Jesucristo. En estos dos capítulos, Dios nos hace mención en cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que accionar en la palabra de Dios. También vemos que mucha gente fue convertida de los ídolos hacia Dios, ya que en este tiempo existía el politeísmo, ¿verdad? Que ellos creían en muchos dioses, que en el dios del trueno, que en el dios de la lluvia, que no sé qué y que no sé qué, ¿verdad? Pero estas personas dejaron esas creencias y se convirtieron a Dios. Lo más sorprendente es que la gente de la iglesia de Tesalónica creían, caminaban y confiaban mucho en Dios. Eso llegó a hacer impacto en otras vidas de alrededor, ¿verdad? Cuando se escuchó de todo eso, hicieron impacto en otras provincias, en otras ciudades. Llegando hasta el punto en que Pablo, cuando iba a las ciudades, él y los demás no tenían que explicar ni decir nada, porque ya habían creído por las acciones de los de tesalonicenses, ya que estaban actuando correctamente, conforme Dios lo había establecido en su palabra, ¿verdad?
Y también también gracias en cómo actuaban, llegó a predicarse la palabra en otras partes. Gracias como ellos actuaban, a cómo amaban a las otras personas, a cómo accionaban en la palabra, en verdad, ¿verdad? Llegó a predicarse la palabra en otras partes, ¿verdad? Se fue expandiendo la palabra de Dios, solamente por sus acciones de estas personas. Lo importante es que la gente se vuelva creyentes genuinos, ¿verdad? Cuando quieran ver más gente, ¿verdad? Dice, ¿por qué no hay gente? ¿Por qué no hay gente? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ser creyentes genuinos. Y esto está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que caminar en nuestra vida diaria, no solamente cuando venimos aquí a predicar o cuando venimos a escuchar la palabra, sino en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, cómo nos tenemos que comportar, ¿verdad? Cómo tenemos que actuar, cómo estar. Es un estilo de vida, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, que el ser un cristiano es una religión, ¿verdad? Y no, pues yo tengo que ir porque si no voy me van a cortar las patas, ¿no? O no sé las creencias de los demás, ¿verdad? Pero si nosotros realmente que conocemos la palabra, sabemos que ser un cristiano o ser un creyente de Dios, ¿verdad? Es un estilo de vida. No solamente es de, oh, pues vamos a leer y vamos a ver qué dice Dios. No, ¿verdad? Tenemos que ser un estilo de vida. Es cuestión de tiempo, no es solamente de, oh, pues ya, ahora sí voy a orar todos los días. No, ¿verdad? Es poco a poquito, ¿verdad? Estar a ese punto, de ese nivel que Dios quiere que seamos. Y también estas personas de Tesalonicenses eran muy amorosos, si se dan cuenta, si leyeron la clase, si la volvieron a leer y si la vieron en la casa también, vimos también que ellos eran muy amorosos con todas las personas. Y toda la congregación se amaba y se cuidaban del uno al otro. Tenían una relación muy linda y amorosa esas personas. Llegaban a ser tan amorosos, se cuidaban unos a los otros, que dice en su palabra también en Tesalonicenses, dice que ellos podían dar la vida por la palabra, pero también daban la vida por los creyentes. Qué bonito, ¿verdad? Cuando esas personas realmente son amorosas y tienen ese amor de Dios, tú puedes dar genuinamente tu vida por esa persona. ¿Sí se hace sentido? ¿Y están poniendo atención? Ok. En el capítulo 3, ¿verdad? Es el versículo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, solamente estas dos partes nos están diciendo. Y ahora en el capítulo 3, vemos que Pablo quería ir a visitar a los de Tesalonicenses. Tenía ganas, ese ardor de, yo quiero ir a visitarlos porque quiero ver asegurarse, y estaba preocupado. No lo dice ahí, ¿verdad? Pero estaba preocupado, estaba pensando de cómo ellos estaban. Y vemos que el enemigo, ¿verdad? Siempre pone pruebas, siempre pone trabas para no ir, ¿verdad? Tanto que él quería ir, el diablo no pudo ir a verlos por causa del diablo. No sé qué prueba les haya puesto, pero Dios tiene un propósito en nuestras vidas y en cada uno de nosotros, que mandó a Timoteo, ¿verdad? Si se acuerdan, que mandó a Timoteo, a su fiel servidor, al colaborador de ellos. No solamente mandó a fulanito de tal, ¿verdad? Sino mandó a Timoteo, un colaborador de ellos. Un colaborador y trabajador de Dios. Tito fue a asegurarse que la gente de Tesalónica no se desanimara de todos los problemas que ellos estaban pasando. Fue a asegurarse que la gente no dejara de confiar en Dios y en el retorno de Jesucristo. También fue a fortalecer la fe de los creyentes y su conducta. Fue con la palabra de Dios y exhortando y edificando en amor con ellos. No fue a destruir, no fue a juzgar o a hacer chismes, solo fue por un propósito. ¿Verdad? Solo fue por un propósito, de establecer a los creyentes. ¿Verdad? Que la gente que ya había confesado y que ya tenía una fundación estable, ¿verdad? Esas personas que ya estaban ciertamente confiando en Dios y estaban estables y estaban ya listos para recibir la palabra y ya estaban listos y ya estaban bien centrados en la palabra, que ellos no cayeran en tentación por culpa de las tribulaciones. Él solamente fue a asegurarse de eso. Pero Timoteo se llevó la sorpresa,
¿verdad? Esa gran sorpresa, y le dijo a Pablo, y fue a Pablo y le dijo, no te preocupes de ellos están bien fortalecidos y estables. Y esas buenas noticias hicieron que Pablo se tranquilizara y se consolara. Qué bonito, ¿verdad? Ya me imagino de ir a México y saber, vamos a ver cómo están ellos y ver que todo está estable y están creyendo en Dios y están confiando en Dios y están caminando maravillosamente. ¿Y qué dices tú? Creo que hice buen mi trabajo. Cuando estás predicando y dices, ¿cómo estarán esas personas si les estoy dando la palabra? Y tú vas y los ves y están creyendo, están caminando y están haciendo y están quitando demonios y están sanando a la gente. ¿Cómo queda tu corazón? ¿Verdad? Consolado, dices, bueno, qué bueno, estoy haciendo bien mi trabajo, ¿verdad? Y te sacudes los callos que ya tienes de tanto escribir, ¿verdad? De las clases. La última cosa que no tenemos que interesar, la última cosa que nos estamos interesando en esta sección de Tesalonicenses, y que todo concluya bien, es acerca de un acontecimiento que todos estamos esperando, ¿verdad? Y ya dice las canciones que estábamos cantando, ¿verdad? Cara a cara, ¿verdad? Hasta entonces, ¿verdad? En la cruz, ¿verdad? Estamos esperando este acontecimiento tan grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos que ya estamos cansados de lo que estamos pasando, de los problemas, de que tenemos que pagar la casa, que tenemos que pagar el carro y que mi carro ya se arruinó y que todo esto y que mi bla, 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 ¿verdad? Hay gente que se suicida, hay gente que agarra drogas solamente para olvidarse de estos problemas, ¿verdad? Pero nosotros estamos asegurados, establecidos, confortados, exhortados y para seguir adelante, escudriñando la palabra de Dios. Y ya voy a ir a ese tema. Espérense tantito. No está aquí yo de él, ¿verdad? Estaba muy emocionado. Y en los capítulos 4 y 5, Dios nos dice cómo actuar en su palabra. En el capítulo 4, en la primera sección, dice cómo comportarnos. Vamos a ir en un momento ahí también. Dios nos dice cómo actuar en su palabra. También nos dice las últimas palabras, alentados con estas palabras, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer. Porque la venida de Jesucristo por sus santos ya no veremos destrucción ni angustia. Solo recibiremos premios y recibiremos un cuerpo nuevo. Y creo que todo esto vale la pena soportar los problemas, ¿verdad? Siento que esto vale la pena sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Porque los que estamos aquí enfrente, los que predicamos, los que estamos enseñando, los que estamos actuando en la palabra, es donde el diablo nos ataca más, ¿verdad? Porque dice, no quiero que estés haciendo lo que estás haciendo porque lo estás haciendo muy bien. Me dice, y si te desanimo, pues ya no vas a tener ánimos para seguir, ¿verdad? Pero dice aquí, alentaos con estas palabras, que Jesucristo ya viene, ¿verdad? Y eso es algo que estamos prósperos de que ya, ¿verdad? Pero dice que las tribulaciones produce paciencia, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes a todo esto. Y vamos a Zacarías, ahí en el Viejo Testamento. Híjoles, ya me pasé y todavía faltan. Vamos a Zacarías 14. Zacarías 14, del 1 al 8. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti será repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y a la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violadas las mujeres. Y a la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará haciendo el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal,
Huirás de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gebá hasta Rimón, del sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera y hasta la puerta de ángulo. Y ya me pasé hasta donde quería llegar, ¿verdad? Isaías, vamos a Isaías. Dije, bueno, pues, me habían dicho, ya. Vamos a Isaías. Isaías 60. De 18 al 22. Y dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Nunca más se oirá de ti en tu tierra violencia, de extrusión, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por la luz perpetua, y el Dios tuyo por su gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de platillo, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a tu tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y ahora regresemos a Tesalonicenses, a primera de Tesalonicenses. En el versículo 5. Vamos a empezar desde el versículo 4, en el 13, donde nos quedamos mejor. Me quería saltar un ratito, pero no, vamos ahí. En el 4:13. En el 4:13. Y dice ahí, y empieza, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya están fallecidos, los que están en el sepulcro, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Verdad? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de estos tiempos y de las ocasiones o de las estaciones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así
como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y si nos ponemos atención aquí, solo menciona 2 partes de la armadura de Dios, y se los voy a dejar de tarea. ¿Por qué menciona 2 cosas y no toda la armadura de Dios? Se los voy a dejar de tarea para que lo mediten. Se los quería dar, pero está bien. Quiero que trabajen un poco. Dice ahí en el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido en la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como yelmo, dice ahí, ¿verdad? Como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos, otra vez lo dice y lo repite, dice ahí, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lo vuelve a repetir 2 veces ahí, ¿verdad? Entonces, cuando veamos a personas desanimadas, cuando vemos personas tristes en la congregación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Animarlos con estas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque les va a traer gozo a sus vidas y dices, ¿por qué me estoy enfocando en estas mensadas y puedo enfocarme en Dios? Porque ya viene, ¿verdad? Híjoles, ya me subí. Deja de respirar un ratito. Y dice ahí otra vez, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Y qué es reconocer? Oh, yo reconozco a Paco, él predica la palabra. Jeje, no dice reconocer, dice ayudarles, animarles también, ¿verdad? Reconocerles, oh, estás haciendo un buen trabajo, me gusta tu predicación. Es lo que tratando de decir ahí. De que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. No dice los predicadores, ¿verdad? Sino los trabajadores, ya sea alguien que dice la limpieza, como el audio, la guitarra, bla, 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 los que oran siempre, los que están siempre despiertos y orando por las personas, ¿verdad? Dice ahí que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y nos presiden en el Señor y os amonestan. Estas personas que trabajan, ¿verdad? Que te animan a veces y que a veces dices, la estás regando en esa parte, échale ganas, ¿no? Y que los tengáis en mucha estima, que los ames, y amor por causa de su obra. Tener paz, ¿verdad? Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ¿verdad? ¿Y qué son los ociosos? Los que no quieren hacer nada. Los que más están sentados y híjoles, ¿verdad? Dice ahí, ¿qué dice? Amonestaos en amor, ¿verdad? Tampoco va a decirle, ay, no estás haciendo nada, oye, párate. No, calmado, ¿eh? Tienes que obedecer las reglas de todo esto y hablarle con amor y exhortarle y beneficiarle y que crezca, ¿verdad? Que entienda lo que está haciendo mal. No solamente decirle, ¿sabes qué? No sirves para nada, órale, llégale. No. Es que lo tengáis en mucha estima. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Eso es lo más importante, ¿verdad? Que seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. ¿No apaguéis el espíritu? ¿A poco se puede apagar el espíritu? Deja prenderlo, espérame. Creo que se me apagó. No, ¿verdad? Una referencia que me hizo Alvin, porque yo no le entendía esta palabra y algo que me gustó cuando fue a mi casa y estaba predicando esto. Me hizo una referencia que cuando tú estás corriendo y tienes demasiada sed y se te seca la boca, dice ahí que te puedes tomar, no para hacer promoción, ¿verdad? Un Gatorade, ¿verdad? Una bebida refrescante. Y eso es lo que hace que apagues la sed, ¿verdad? Y eso es lo mismo, ¿verdad? Que no ocultáis el espíritu, que lo demuestres a las personas, que actúes en lo que estás haciendo, ¿verdad? Cuando tú no actúas conforme a la palabra y te ocultas de las personas, ¿qué haces? Estás apagando el espíritu, ¿verdad? Cuando tú estás apagando una vela y le pones encima la tapa, ¿qué es lo que hace la flama? Se apaga, ¿verdad? No tenemos que estar ocultados, ¿verdad? Tenemos que siempre caminar con la mente en alto y sabemos que somos hijos de Dios y que no nos puede pasar nada, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Ponernos la tapa y que diga, que te ahogues, ¿verdad? Pero dice ahí, orad sin cesar, no apagues el espíritu, no menospreciéis a las profecías, ¿verdad? Me imagino que hay gente, ¿verdad? A veces yo pensaba, con mi mente estúpida y carnal, decía, cuando alguien decía una profecía, decía, solamente está en su mente, ¿verdad? ¿Verdad? Y dices, solamente me está tratando de hacer mal. ¿Qué dice ahí? No menosprecies las profecías. No menosprecies las profecías, no las hagas de menos, ¿verdad? Sabemos que la profecía de Dios viene para exhortarnos, consolarnos y edificarnos, ¿verdad? Entonces, cuando recibamos algo, recibamos no como de los hombres, sino como de Dios. Y creo que ya estoy cumpliendo. Okay. Examinarlo todo. Estar siempre con la lupa y viendo, ¿qué me está pasando? Okay. Eso está bien y lo demás creo que lo voy a desechar, ¿verdad? A veces cuando predicamos, a veces nos pasa algo, decimos unas cosas que no queremos decir, ¿verdad? Somos humanos, cometemos errores, pero dice aquí, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Y qué dice? Retener lo bueno. Ok, lo voy a retener, ¿verdad? Si yo digo algo que no que a lo mejor te ofendió, es algo malo, ¿verdad? Porque te ofendió. ¿Qué dice ahí? Échalo a la basura, no sirve, es basura. Pero que dice, retener lo bueno de la persona que te está predicando, lo que te está diciendo, está haciendo una profecía. Absteneos de toda especie absteneos de toda especie de mal. Si quieren ver qué es algo mal, váyanse creo que es a Filipenses. Luego les paso la escritura de esa parte porque ya se me está acabando el tiempo. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, orar por nosotros. Otra vez la palabra orar. Hermanos, orar por nosotros. Saludos a todos los hermanos. Conozco lo santo con un beso. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a respirar un poquito porque... Ok, vamos a respirar. Ya acabamos Tesalonicenses, gracias a Dios. Y sí lo cumplí en un mes. Dije, no lo voy a hacer, pero sí alcancé el mes. Es una cosa tan grandiosa, ¿verdad? Lo que
A veces la gente nos ponemos a enfocar, a veces nos enfocamos en cosas estúpidas, como problemas, cosas que son pasajeras, que sabemos que tienen arreglo, ¿verdad? Pero a veces no nos ponemos a pensar en lo bueno que hace Dios por nosotros, o que venirá Jesucristo y todo va a ser mejor, no va a haber tribulación, no va a haber angustias, todo va a estar bien, vamos a cantar, ¿verdad? Con los hermanos, ¿verdad? Y ahora no vamos a ir a la palabra, porque tengo versículos aquí, pero no creo que los vaya a anotar todos, ¿verdad? Pero les voy a dar 4 puntos acerca de Tesalonicenses, y me gustaría que los anotaran ahí en su libreta. Y el primer punto que hace Tesalonicenses es la oración. Y dice, y empieza así, os rogamos haciendo memoria de nosotros en oración. Es el primer punto, ¿verdad? Que dice ahí. Esa relación íntima, ¿verdad? La oración es una relación con Dios. Vamos a empezar por eso. La oración es una relación con Dios. Esta relación íntima, solo tú y Dios, no orando con los creyentes, no orando en la comida, no orando por una persona, sino orando tú y Dios acerca de ti y tus problemas. Es lo principal, ¿verdad? De orar por ti mismo, de orar solamente por ti, de orar lo que tienes problemas, tus angustias, bla, 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 bla. Y después viene lo segundo, orar por la comida, los creyentes, los hermanos, que una persona está mal y vamos a orar por ella. Eso es diferente, eso es aparte, ¿verdad? Y vamos a poner ahí, pausa, ¿verdad? Esa es la oración, la relación íntima con tú y Dios. Y eso lo que hace es activar todo lo demás. Y hace como Dios te revela cosas, y hace como Dios te enseña más cosas, ¿verdad? Pero solamente lo más importante es tú y Dios primero. El segundo punto. ¿Cómo les llegó la palabra a estas personas? Vemos que estaban en tribulación y angustias, ¿verdad? Y que decía ahí, no solo llegó solamente en palabras humanas, sino con demostración del Espíritu Santo, dunamis, con poder, amor y denuedo, ¿verdad? ¿Y qué es denuedo? Es autoridad y libertad de expresión, ¿verdad? Es algo que te da Dios, algo como una inspiración, algo que cuando dices una palabra hace impacto en la persona, ¿verdad? Si quieren ver más ejemplos, pueden irse a Hechos 2, cuando estaban los apóstoles, creo que son Hechos 2, luego se los paso, cuando están los discípulos y están, Jesucristo fue arrestado y los apóstoles estaban temiendo, estaban tímidos y no sabían qué hacer, y después llegó el Espíritu Santo y les dio de nuevo. En esa, creo que es Hechos 3 o 2, algo así, es Hechos 2. Esa es una forma de cómo es un ejemplo de denuedo, si quieren saber más acerca de esto. También los exhortó, los consolaron y los motivaron. Todo esto llegó puramente, puros, sin mancha, solamente con la verdad. No les dieron la palabra como para agradar a los hombres, ¿verdad? Sino agradar a Dios. Ese es como llegó la palabra en Tesalonicenses. No estoy diciendo cómo va a llegar en tu vida, ¿ok? Cómo llegó en Tesalonicenses. Y si quieren saber cómo llegó a nosotros la palabra, ¿verdad? Pueden hacer la clase fundamental, ¿verdad? Y en el tercer punto, cómo recibir la palabra. Dice ahí con gozo. También se recibe como si fuera de parte de Dios, ya que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. También se recibe con mansedumbre, ¿verdad? Así ellos la recibieron con gozo y como si fuera parte de Dios. Y el cuarto punto, y creo que voy a tener tiempo. ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿Verdad? Durante todo el tiempo, ya sea si estamos en tribulación o no, ¿verdad? Tenemos cómo comportarnos, y nos dice cómo comportarnos durante todo el libro de Tesalonicenses. ¿Y cómo nos tenemos que comportar? Amorosos los unos con los otros, tiernos, amables, básicamente el amor ágape. 1 Corintios 13:1 en adelante dice acerca del amor. Firmes en el Señor, ¿verdad? Firmes en el Señor, cuando fue Timoteo a ser firmes a los de Tesalonicenses. Firmes en el Señor es una situación del creyente en donde nada lo puede mover.
en donde el creyente está confiando, no dudando, estables y cimentados. Y vamos a ver más un versículo aquí, vamos a Jeremías 17. Jeremías 17, 7. Y dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Como un árbol. Y vamos a Salmos. Salmos 1. Del 1 al 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en cejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y después habla sobre nuestros pensamientos, ¿verdad? Sean afirmados centrados en la palabra, ¿verdad? Cuando dice ahí, sentados, nuestros pensamientos serán afirmados, concentrados en la palabra. Santos, apartados, tener nuestra esposa en santidad y en honor. Así nos tenemos que comportar, ¿verdad? Santos o apartados, tener nuestra esposa en santidad y honor, sin agradar a nuestro hermano, sin agraviar a nuestro hermano, sin hacerle daño. Ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos, no pagar el espíritu, no hacer de menos las profecías, examinar todo, retener lo bueno. Ese es el esquema en cómo Dios, ese es de los 4 puntos que quería decirles. Ahora, hay otro punto, y ese es el esquema de cómo Dios nos dice cómo actuar cuando tenemos problemas. Y vamos a ver un pequeño de esto, ¿verdad? En el capítulo 1 vemos que dice mención de tribulación. Y vamos a Tesalonicenses, regresar a Tesalonicenses. En el versículo 6. Y vamos a ver que hay un pequeño esquema que habla o hace mención sobre tribulación. Y después dice acciones o lo que tenemos que hacer. Y después hace mención sobre la venida de Jesucristo. Esas 3 cosas. Dice tribulaciones o angustias o problemas. Y después habla de cómo actuar. Y después habla de la venida de Jesucristo. Y en el capítulo 1, versículo 6, dice ahí: vosotros venís a ser imitadores de nosotros en el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Verdad? Tribulación, ahí está, ¿verdad? La palabra tribulación. En el versículo 8 y 9, de ahí del capítulo 1, dice: porque a partir de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir el Dios vivo y verdadero. Habla de cómo accionar, ¿verdad? De la fe, de tener fe en Dios. Y después en el versículo 10 habla de la venida de Jesucristo. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Hace sentido? ¿Ok? ¿Sí le entendieron? Esa parte. Y ahora en el capítulo 2 hace mención también de tribulaciones. En el capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿verdad? Padecido otra vez tribulación, ultrajados también, ¿verdad? Y en el versículo 2, en el versículo 11 y 12, habla de cómo comportarnos.
así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Nos dice cómo accionar, ¿verdad? Después, en lo último, sobre su venida, que es 19 y 20. Dice, porque el cual es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Otra vez hace ahí, venida. Y en el capítulo 3 también hace el mismo esquema. Y además les voy a dar los versículos. Capítulo 3, versículo 4 y 5 habla de tribulación. Y en el versículo 11 y 12 habla de acciones. Y en el versículo 13 de su venida. Si quieren saber de esto, me pueden decirles, yo les paso las notas. Y en el capítulo 4 habla sobre tribulación. Y en el 1:4 de las acciones. Y del 13 al 18 de su venida. Hace mención también de su venida. Y en el versículo 5 no lo apunté. Luego se los paso. Y es como me gustaría concluir. Padre Celestial, te doy gracias. Padre, te doy gracias por todo esto que nos acabas de dar. Padre, y mi oración fue de que mis palabras no fueran mías, sino fueran tuyas. Padre Celestial, te doy gracias eternamente por toda esta revelación que nos has dado. Gracias porque podemos accionar, podemos ser amorosos con los creyentes. Padre Celestial, te doy gracias enormemente por habernos apartado de toda la ira venidera. Gracias, Padre, por habernos escogido y por haber hecho salvos. Te doy gracias, Padre, porque nuestras acciones de cómo nos vamos a comportar en la vida diaria, Padre, será ejemplo a las otras personas para que puedan venir aquí a escuchar de tu palabra. Y como dice en tu escritura, no tendremos que necesidad de hablar de nada, sino nuestros propios ejemplos serán al servicio de ti y poder traer a más gente, Padre. Te doy gracias enormemente en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.